Tantos o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 25 de junio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la asistencia, Génesis Rodríguez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestros canales digitales, vía TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy, Día del Ejército sin desfile militar. Así transcurrió el acto central de ayer, 24 de junio, día de la batalla de Carabobo. En 2021 todavía estaremos aquí. Esto lo dijo Nicolás Maduro, advirtiendo que la Fuerza Armada sigue siendo antiimperialista, bolivariana, chavista, en fin, un acto que distó mucho del desfile cívico-militar de 2018 hace solo un año. El viernes, cuando Michelle Bachelet todavía estaba en Venezuela, al menos 5 efectivos militares y comisarios del 6CPC fueron o sufrieron desaparición forzosa, según denuncian organizaciones no gubernamentales y sus familiares. El gobierno ha mostrado en la praxis que estos años es su forma de actuar. Así lo dijo Sebastiana Barrades, periodista especializada en el área militar, en una entrevista ofrecida a BPI. Ella aseguró que los efectivos detenidos estarían señalados por formar parte de un supuesto movimiento de rebelión, y eso va a seguir pasando, dijo. En sus palabras, la institución armada se está quebrando, se está desmoronando y va a ser implosión por lo que está ocurriendo en el seno de la Fuerza Armada Nacional. El canciller de Argentina, Jorge Faure, decía en una entrevista a CNN en español que en Venezuela hay presos políticos que sufren torturas y es necesario accionar, sobre todo después de la visita de Michelle Bachelet a nuestro país. Por cierto, el comisario Iván Simonovich escribió ayer en su cuenta en Twitter: estoy libre, estoy en la calle, gracias al esfuerzo de muchas personas, pero en especial al de funcionarios activos que no están al servicio de la tiranía. Sobre los diálogos de Noruega, el expresidente español Felipe González aseguraba también ayer en una declaración que le gustaría que la Unión Europea y el Grupo de Lima se sentaran en Oslo o donde sea y se pongan de acuerdo en que Venezuela necesita un gobierno de transición sin Maduro. Hay que decir, esta semana se celebra la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Medellín, en Colombia, y allí habrá también pronunciamientos acerca de Venezuela. Para hablar acerca del telón de fondo de esta crisis y en general lo que está ocurriendo en nuestro país, saludamos al diputado Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Siempre un placer estar. Un gusto conversar con nuestro invitado, uno de los pocos parlamentarios, por cierto, con los que podemos hablar de la Comisión de Finanzas, porque el resto está perseguido o señalado. Yo le pedí un comentario a propósito de lo que fue la visita de Michelle Bachelet y estas detenciones justo cuando estaba en territorio nacional de militares activos, retirados, incluso comisarios del 6CPC. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, es lo que yo argumentaba, ¿no? Allí Maduro no es una buena eficaz de cambiar su conducta y bueno, incluso esperaban liberaciones, se dieron sino liberaciones muy puntuales, un poco para lavarse la cara, pero bueno, el problema de fondo sigue siendo Maduro, como hemos hablado siempre, y
Diputado, le ruego no cuelgue. Me dice mi equipo que vamos a tratar de mejorar la comunicación porque se escucha entrecortado. Esto sin duda tiene que ver con el deterioro progresivo de los servicios básicos en nuestro país. Lo hemos comentado en varias oportunidades, no dejamos de repetirlo, no precisamente por falta de dinero. Esta administración en los últimos 20 años ha manejado más de 1 billón de millones de dólares. Buena parte de esos recursos terminó en cuentas privadas en Andorra, en España, en Suiza, en los Estados Unidos. Y eso explica en buena medida lo que ocurre hoy con la telefonía básica, celular, con el resto de servicios básicos como electricidad y agua potable. Con el diputado queremos hablar justamente acerca de este tema, lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, de persecución. Va a ser debatido en la Asamblea Nacional el día de hoy. También acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, llamó poderosamente la atención el reconocimiento de Michelle Bachelet en medio de las opiniones encontradas sobre el alcance o no de esa visita, si va a tener alguna repercusión real con hechos para que haya justicia ante la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Pero uno de los elementos que llamó la atención es el reconocimiento que hacía la expresidenta de Chile sobre el inicio de esta crisis o el inicio del deterioro progresivo que ella ubicó a partir de 2013, mucho antes de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, justo cuando empieza la administración de Nicolás Maduro. Tenemos otra vez al diputado Alvarado. Usted respondía a este tema, diputado, de la persecución política en nuestro país, que ni siquiera cesó durante la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, te venía diciendo que Maduro y todos los que usurpan el poder no les importa absolutamente nada este tipo de instituciones, ¿no? Y con esto, me parece a mí, solo buscan lavarse la cara y ganar más tiempo, que es la estrategia que han venido siguiendo. Ahora bien, respecto a lo que decía la Fuerza Armada, existe un quiebre muy profundo dentro de la Fuerza Armada, que se evidenció el 30 de abril, y que eso pues sigue allí, ese quiebre, esa ruptura muy, muy profunda. Y evidentemente ahí están pasando cosas a su ritmo, a su velocidad, pero no cabe duda de que hay un quiebre muy, muy importante, y los actos conmemorativos de la batalla de Carabobo el día de ayer, con todas las irregularidades que tuvo, pues son manifestación de eso. Diputado, tengo que preguntarle, comentaba con los amigos oyentes que finalmente la alta comisionada, aunque hay que decir que le costó, pero reconoció a la luz de la información que maneja que la crisis económica se inició o empezó a agravarse especialmente a partir del año 2013, que coincide con el inicio de la administración de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Ella también se refería al impacto que ha tenido las sanciones. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, este punto es un punto que yo creo que la gente está tomando conciencia claramente de que el colapso económico empezó mucho antes de las sanciones, ¿no? Y de hecho, en mi opinión, pues las sanciones básicamente no alteran la senda de destrucción económica que se traía. Porque, bueno, esto empezó, como dices tú, en 2013. Eso fue ratificado, evidenciado por las cifras mismas del Banco Central de Venezuela. Es decir, el mismo instituciones que controla Maduro lo acusan como causante del colapso económico. Ahora bien, yo creo que debemos seguir insistiendo en que la semilla de ese colapso económico se sembraron en el año 2007, cuando se expropian una gran cantidad de empresas, comienzan las expropiatorias, se profundiza en lo que se llamó el modelo socialista, con aquel lema o eslogan de rumbo al socialismo. Y durante ese tiempo en el cual existe un colapso de la producción interna, de la producción agrícola, de la producción industrial, el consumo se logró mantener gracias a endeudamiento y importaciones. Es importante decir eso porque claramente el quiebre ocurre en el año 2007, cuando se profundiza el modelo socialista. Entonces, cuando llega Maduro, y Chávez durante 2007-2012 vive el endeudamiento, sobreendeuda a la República, expropia y destruye el aparato industrial venezolano, y básicamente cuando logran ganar la elección de 2012, de octubre de 2012, lo hace un costo tremendo, que es endeudando a la República. Agarró y tiró esa arruga hacia adelante,
y le iba a tocar a Hugo Chávez tener que lidiar con ese problema, y le tocó a Maduro de un modelo que ya empezaba a dar muestras en ese momento, en el 2007, es cuando empieza el verdadero colapso económico, de que ya no era viable, pero bueno, cuyas consecuencias la sociedad empezó a ver de manera más palpable a partir del año 2013, donde no había sanciones, la asamblea no estaba controlada por la oposición, y donde, donde todavía muchos pensaban que el modelo podía ser reformado. Diputado, tengo que preguntarle sobre el telón de fondo de esta crisis, y yo comentaba con los amigos oyentes que seguramente el deterioro de los servicios básicos, como el resto de los factores de la economía nacional, tienen directamente que ver con la corrupción. Y saco a colación el tema porque me parece que la semana pasada trascendió la información sobre los lingotes de oro del Banco Central de Venezuela de 1940, que terminaron en Uganda y finalmente desaparecieron, según información de la prensa internacional. Yo le pedí un comentario porque en una entrevista que publica hoy The Washington Post con el general Figuera, quien estuvo al frente del SEBIN y formó parte de lo ocurrido el pasado 30 de abril, él dice: nunca vi la situación del país y la corrupción del gobierno tan de cerca como la vi en mis 6 meses. Entendí, y esto lo estoy citando, esto está entre comillas, que Maduro es la cabeza de una empresa criminal, su propia familia está involucrada. Él habla justamente acerca de lo que está ocurriendo con el oro, y quisiera su comentario porque usted ha hecho seguimiento a esta situación. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, el esquema, vamos a ver, para la audiencia, ¿no? Hay dos tipos de oro, el oro monetario y el oro no monetario. El oro monetario es el oro que típicamente se conoce como lingotes, 24 quilates, 99% de pureza, 99.9% de pureza, y además está certificado internacionalmente la pureza y básicamente las cualidades de ese oro. Y luego está el oro no monetario. Entonces, el oro no monetario es el típico oro pues que se extrae de las minas, pasa por Minerven, y luego pues ha sido usado del arco minero para financiar la cleptocracia, ¿no? Y luego está el oro, que ese oro es como un flujo que sale y va fluyendo allí, ¿no? Y luego está el oro, que es el oro monetario, que es este oro certificado, que es el típico oro de las reservas internacionales. Entonces, de lo que ha pasado en el arco minero, la acusación sobre la familia presidencial, eso es lo que habla Figuera, ¿no? Pero luego está el oro monetario. El oro monetario en Venezuela, comienza con la creación del Banco Central de Venezuela en el año 38, en el cual pues se expropia a la banca venezolana y se crea una única moneda, en este caso el bolívar, emitido de manera centralizada, monopolizada por el Banco Central de Venezuela. Eso generó una historia tremenda con el Banco Nacional de Crédito, que no quiso pues entregar su oro porque le parece que era una expropiación completamente ilegal. Luego entonces Venezuela comienza ese Banco Central con unas 70 toneladas de oro, y luego adquiere unas 80 toneladas de oro que quedan en la Reserva Federal de Estados Unidos, de Nueva York básicamente, de Nueva York. Entonces esas reservas de oro son las de 1940, es decir, son las primeras reservas de oro que adquiere el Banco Central de Venezuela. Es el oro de la guerra, es el oro con el cual los aliados nos pagan el combustible para ganar al fascismo y el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Ese oro de 1940 se sigue acumulando, tal vez entre 1940 y 1948, y llegamos a unas 300 toneladas aproximadamente de oro monetario, que son las reservas históricas de oro que siempre ha tenido Venezuela en las bodas del Banco Central, pero que ha tenido las reservas internacionales venezolanas. En 1989 ese oro se va a toda Inglaterra para préstamo por la situación de default en la cual cae la República en ese momento, y el Banco Central le entrega esa reserva al Banco Finland. Esas 300 toneladas quedan allí y luego Hugo Chávez se trae solo la mitad y las otras 150 quedan en Banco Inglaterra. Las 150 en Banco Inglaterra no perdió control de ellas, como hemos hablado otras veces. Las 150 que quedan en el Banco Central de Venezuela, poco a poco Maduro empieza a extraer. Yo pienso que ahí queda solo la mitad, unas 75 toneladas de oro o menos. Y entonces lo preocupante es que este oro que apareció en Uganda es de 1940. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser lo último que queda en las bodas del Banco Central de Venezuela, y por eso es tan grave y por eso es tan importante que digan 1940, porque puede ser lo último, con un valor sentimental para los venezolanos, que es el oro de la guerra, con el cual los aliados ganan la guerra y nos pagan el combustible, y que queda claramente definido pues que ya se ha perdido prácticamente todo el oro que queda en reserva. Ahora bien, ¿por qué termina en Uganda? Porque
como está sancionado el oro venezolano y Nicolás Maduro y todo su entorno, lo llevan a la refinería African Gold Refinery en Uganda para fundirlo, es decir, que desaparezca ese oro y crear un nuevo oro no marcado con 1940, sino con 2019, que no sea propiedad del Banco Central de Venezuela, sino que puedan vender libremente. Y por eso lo llevan a ese lugar. Y bueno, en esa operación de contrabando, porque fue enviado por contrabando, tanto en Maiquetía salió de contrabando, como en Entebbe, que es el aeropuerto de Uganda, entró de contrabando, y allí es cuando todo el mundo descubre pues lo que está ocurriendo. No solo un acto de corrupción, sino de destrucción completo ya de la riqueza nacional, de intervención absoluta del Banco Central de Venezuela, y fuera de todos los mecanismos y toda la transparencia y todos los procedimientos que requiere una operación como esta. ¿En qué situación se encuentran las reservas de nuestro país? Usted lo conoce, diputado, con información evidentemente extraoficial, tomando en cuenta la actitud. Sí. No, es que no se conoce. O sea, lo más cercano, estimaciones que van de 0 a 75 toneladas de oro. Yo me imagino que debe estar alrededor de 75 toneladas de oro. Es decir, 2.000 millones de dólares de reservas internacionales. Eso es absolutamente una miseria. Eso es que no queda nada en reservas internacionales y bueno, también eso es reflejo del colapso económico que venimos hablando. ¿Cómo hacer frente a una situación de esta naturaleza, diputado? Para, bueno, reconstruir el país en un momento determinado y lo uno a la siguiente inquietud desde el punto de vista político. ¿Cómo ven ustedes en la Asamblea Nacional la posibilidad de una transición en estas condiciones? No, es muy complicado y por eso Plan País está diseñado para reconstruir el país desde cero, un país que se reciba sin reservas, sin industria petrolera, que se reciba sin capacidad industrial, bueno, como se recibió, como empezó Alemania, ¿no? Como empezó Japón, como empezaron tantos países después de una destrucción de este tipo. Por eso la manera como está diseñado Plan País precisamente busca una reconstrucción del país de la nada, ¿no? Y desde el punto de vista político, diputado, ¿qué puede compartir con nosotros? La Asamblea Nacional hoy discute la persecución en nuestro país. Ustedes están bajo asedio, ya yo perdí el número de diputados que están detenidos en el exilio o incluso como huéspedes en embajadas en Venezuela. Sí, bueno, esto es un ejercicio de resistencia, definitivamente, de mantener la lucha, mantener los principios, mantener el objetivo que nos hemos trazado, de lograr una transición en Venezuela, como tú bien dices. Pienso que el gran tema político de estos días, después de la batalla del 298 años de la batalla de Carabobo y la próxima conmemoración de la independencia, firma el acta de la independencia el 5 de julio con los ascensos militares, pienso que toda la atención va a estar dirigida allí. ¿Qué está pasando en el seno de la Fuerza Armada? Que tanta división y qué tan profunda es la ruptura que se genera a partir del 30 de abril. Y tú bien dices, la publicación de la entrevista de Christopher Figuera no está suave estos días, precisamente busca reflejar la profundidad de la crisis que allí ocurre y la necesidad pues de que ellos se acojan al 328, que es básicamente la lucha que hemos venido pues, librando hace mucho tiempo. Diputado, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Ángel Alvarado es miembro de la Comisión de Finanzas, diputado primero en Justicia, expresando opinión y análisis acerca del panorama político y económico en nuestro país. Lo que está ocurriendo con las reservas, me llamó precisamente la atención lo que decía nuestro invitado. Están preparados para iniciar un plan de reconstrucción, bueno, en medio de una situación de devastación, incluso sin reservas internacionales. Ya los lingotes de 1940 que pertenecían a todos los venezolanos terminaron, buena parte de ellos en Uganda, según denuncia de la prensa internacional. Y vale la pena, yo la he publicado en mi cuenta en Twitter, leer esta entrevista que ofrece el general Figuera a The Washington Post. La han traducido al español, la titulan "El ex jefe de inteligencia de Maduro llega a Estados Unidos con acusaciones en contra del gobierno venezolano". Él menciona al entorno de la familia presidencial en esto del tráfico ilegal de oro, la extracción de oro para venderlo posteriormente al Banco Central. Empieza la entrevista en un palacio que, según algunos dicen, está ocupado por conspiradores, oportunistas y malhechores. El presidente Nicolás Maduro dice, así lo identifica el periódico. Podía al menos contar con la lealtad del hombre, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera. Y bueno, más tarde él decide formar parte de los hechos del 30 de abril y hoy día está en el exterior. Él dice, yo estoy orgulloso de lo que hice.
dijo la semana pasada desde el cuarto de un hotel en el centro de Bogotá. Por ahora el régimen nos sacó una morena, pero eso puede cambiar rápidamente. Insisto, vale la pena leer este testimonio. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el economista experto petrolero José Toro Hardy. Estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. María Alejandra, muy buenos días. Qué gusto de estar nuevamente con Radio Caracas Radio y contigo. Un gusto conversar, como siempre, con nuestro invitado. Yo iniciaría conversación a partir del reconocimiento de la señora Michelle Bachelet sobre el inicio de la crisis o el deterioro progresivo de la situación en nuestro país. Ella finalmente lo ubica luego de estar en Venezuela a partir de 2013, cuando empieza la administración de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Bueno, ciertamente, yo creo que ya es evidente para el mundo. Así más de 52 países que reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, reconocen que en Venezuela pues se ha perdido, los humanos están siendo violados cada vez de manera más aguda, se ha perdido la legitimidad de desempeño y ubican el origen y también la pérdida de la legitimidad de origen a partir del 10 de enero cuando vencía el periodo de Nicolás Maduro. Esto es una situación que se está generalizando cada vez más y a la vez cada vez más son los casos que surgen, que han sido presentados ante la Corte Penal Internacional, que han sido reconocidos por múltiples organismos internacionales y esto va aislando ciertamente de manera importante al régimen venezolano. Vamos a ver qué pasa ahora porque entiendo que el 5 de julio es cuando la señora Bachelet va a presentar su informe definitivo
ante la Comisión de las Naciones Unidas que ella preside, y ya hubo un adelanto por la misión que vino anteriormente, pero en esta oportunidad ella personalmente vino a ser testigo de la situación. No estuvo demasiados días, porque la situación ya la conocía personalmente, ya la conocía perfectamente, el mundo entero ya la conoce, y yo creo que esto va a marcar un antes y un después, o si no un antes y un después, por lo menos es una fecha muy severa para la deslegitimación del régimen. Trascendido que la administración de Donald Trump estaría evaluando imponer nuevas sanciones contra Venezuela para provocar una transición o promover una transición a la democracia en nuestro país. Quisiera su comentario sobre el impacto que esto puede tener sobre la industria petrolera. Creo que irían dirigidas a este sector. Lo escuchamos. Bueno, ya la industria petrolera está verdaderamente muy perjudicada. No se debe a las sanciones, por cierto. Si uno revisa las líneas de producción, las curvas de producción de PDVSA, este es un problema que se remonta al año 2002-2004, se agravó severamente con la aprobación de la nueva ley orgánica de hidrocarburos. La caída de la producción petrolera ha sido dramática y ya está llegando a niveles que la hacen insostenible. Sencillamente cada vez más son los problemas que presentan nuestras instalaciones petroleras, y ahora las nuevas sanciones probablemente se dirigen hacia lo que llaman sanciones secundarias, que son a quienes operen con, de alguna manera u otra, hagan negociaciones con la industria petrolera, con PDVSA básicamente. Eso va a hacer más difícil aún la situación del régimen venezolano. Sin embargo, a estas alturas, y siempre sacamos a colación el tema, porque llama poderosamente la atención que en medio de la escasez de combustibles que hay prácticamente en todo el país, todavía seguimos enviando petróleo a Cuba. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, eso es absolutamente incomprensible. Los venezolanos, en un momento determinado, hace 6 años, no más de 6 años, el gobierno, para que se ocupase de los venezolanos, no para que se ocupase de otro gobierno, de otro país. En momentos en que los precios del petróleo eran los más altos de la historia, podía haber alguna forma de justificación que uno pudiese interpretar como un mecanismo de solidaridad o algo por el estilo, pero en medio de la profunda crisis que está atravesando Venezuela, en medio de esta crisis humanitaria de proporciones gravísimas, como quizás pocas veces ha visto la historia del continente, es bien difícil entender que se sigue enviando petróleo hacia otro país. Como también es bien difícil entender, por cierto, que cuando los venezolanos padecemos de crisis de gasolina inmensa, no se toman las medidas para impedir el contrabando de gasolina que sigue saliendo de manera importante hacia Colombia y también hacia las islas del Caribe. Quería preguntarle, porque hemos escuchado toda clase de declaraciones sobre lo que está ocurriendo con el combustible, con la gasolina en Venezuela. Hace algunos días medios de comunicación internacionales destacaban la declaración que ofrecía Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros de Monagas, advirtiendo que las existencias se iban a agotar en un tiempo corto o a mediano plazo. Yo le pediría un comentario en torno a este tema, si es posible hacer un diagnóstico sobre lo que está ocurriendo con la gasolina en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, la situación es gravísima. En este momento al oriente venezolano, en este momento se le agotaron las existencias. La falta de gasolina en todo lo que es el estado Anzoátegui y más hacia el oriente es tremenda. Las refinerías allí no están operando. En el occidente del país también la escasez es tremenda. En el Zulia, muy dolorosamente, porque ha sido el estado que más ha aportado a la historia petrolera de Venezuela. En Talla, en los Andes, en general, en Lara, es muy grave, muy severa la situación. Ya no dependemos, por supuesto, de la gasolina que nosotros podamos producir, porque es muy poco. Estamos produciendo quizás 42 mil barriles diarios de gasolina, pero lo que menos que el consumo de Caracas dependemos de los pesqueros que puedan llegar al país. Cada vez es más difícil que nadie esté dispuesto a enviarle gasolina a Venezuela. De manera que eso va agravando considerablemente la situación. Ahora, en la práctica... Depende de que llegue algún tanquero que alivie.
temporalmente, por algunos días, pero eso por supuesto nunca alcanza para resolver el problema. En la práctica, ¿qué impacto tiene esto para la economía puertas adentro, tomando en cuenta la difícil situación que ya atraviesa nuestro país? Se está paralizando progresivamente la economía. Yo creo que ya la economía venezolana que está en un estado de caos, un estado de paralización total. Pero hay otro aspecto que es tan importante o más grave incluso que el de la gasolina, que es el del diésel. Si no hay diésel, no funcionan los tractores, se va paralizando también la agricultura. Si no hay diésel, no funciona el transporte, de manera que es difícil enviar los alimentos hacia la ciudad. Si no hay electricidad y no hay diésel, pues tampoco funcionan las plantas eléctricas que en un momento determinado, por vía de emergencia, pudieran servir para refrigerar la leche o para refrigerar la carne. De manera que va conformando un problema realmente insostenible. Hace algunos días trascendían información de la producción petrolera en nuestro país. Me parece recordar un informe de la OPEP citando fuentes secundarias y aparentemente estaríamos por encima de 700.000 barriles. Confirmar con usted la cifra y saber qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo. ¿Qué cifra me dijiste? Que no te puedo Perdón, 700.000 barriles diarios. Sí. Sí, esa es la cifra que están dando las fuentes secundarias a la OPEP. 700 y algo mil barriles diarios. Esa pareciera ser la cifra, pero está cayendo fuertemente. Todos los meses cae en el orden de 50.000 barriles. En la práctica, ¿frente a qué escenario estamos? Si esto sigue así. Perdón, que de repente te escuché mal. ¿Frente a qué escenario estamos entonces si esto sigue así? Bueno, un escenario de caída libre. La situación es muy, muy, muy compleja. Yo creo que, mira, frente a la paralización de la economía, frente a la grave situación que es el sistema financiero, como todos sabemos, el Banco Central de Venezuela emite grandes cantidades de dinero, no los imprime, los emite para cubrir el déficit fiscal. Cuando ese dinero llega a la banca, allí aplica un encaje marginal del 100%, de manera que los bancos no pueden prestar. Si no pueden prestar, no hay financiamientos de capital de trabajo para las empresas que operan en el país, que de todas maneras tienen una falta enorme de insumos. He visto cifras de que más del 90% de las industrias o han desaparecido o están trabajando muy por debajo de su capacidad instalada. La inflación la han logrado controlar por vías artificiales. Y es que por un lado emiten grandes cantidades de dinero, que es la causa de la inflación, por otro lado aplican ese encaje marginal y determinan una situación insostenible para el aparato productivo venezolano. Esto sumado pues a la misma destrucción de la que ya hemos hablado de la industria petrolera, hablando a lo que se le suma que este ciclo de siembras aparentemente se va a perder en el agro, y si es que no se pierde no habrá cómo transportar los alimentos. Estamos enfrentados a una situación caótica de la economía, y cuando estas cosas ocurren, pues normalmente es de esperar que algo más ocurra, que la sociedad, que la comunidad internacional presione para que haya los cambios que requieren para la normalización. Eso es lo que está pidiendo en este momento el Grupo de Lima, eso es lo que está pidiendo la Unión Europea, eso es lo que está pidiendo en general la comunidad internacional. ¿Qué hacer si se iniciara una transición a la democracia en nuestro país? ¿Por dónde empezar, tomando en cuenta la radiografía que comparte nuestro invitado, sobre todo en el plano de la industria petrolera? Bueno, yo diría que no hay una cosa sola por donde empezar, hay que atacar en varios frentes paralelos. Yo diría que el primero de todos, por supuesto, es la crisis humanitaria. Hay que resolver el problema del hambre que está profundizando en el país, el problema de la salud. En el campo de la industria petrolera es indispensable buscar los mecanismos necesarios para que puedan ingresar las inversiones requeridas para reactivar la industria petrolera, donde, como en otras oportunidades hemos hablado, se necesitaría entre inversiones y gastos una cifra de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año durante los próximos 8 años, nada más que para recuperar la producción que teníamos hace 20 años. En el campo financiero es indispensable
parar la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central, que será la única forma de frenar los precios. Habrá que entrar en un proceso de renegociación de la deuda. Hoy en día estamos en un severo default en muchísimas de los bonos que componen la deuda pública. Hay que enfrentar el tema de la educación con seriedad y después hay que buscar el mecanismo también de aliviarle a los países vecinos la gran cantidad de venezolanos que han ido hacia esos países y que representan una dura carga para sus economías. A esos venezolanos tenemos que crear aquí las condiciones necesarias para que ellos empiecen a regresar. Pero después hay que crear en el otro campo indispensable, es la normalización de las instituciones. Tiene que haber respeto a la Constitución, tiene que haber respeto a las leyes, tiene que funcionar el sistema judicial venezolano. Hay que generar confianza como medida indispensable para que empiecen a fluir las inversiones que serán indispensables para que el país pueda reactivarse. En fin, María Alejandra, una cantidad de frentes que hay que atacar simultáneamente. Gracias, José Toro Hardy, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA prestando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, lo que está ocurriendo con la producción de crudo en nuestro país y la escasez de gasolina que ha provocado largas colas en prácticamente todo el territorio nacional. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Forma buenos hábitos con humor. Que sean sanos, que sean activos, que sean felices. Son algunos de los deseos que como padres, amigos o miembros de familia tenemos para los niños. Para quienes somos padres, sabemos que esto inicia con su educación. Para el tema de Todo se puede, educarlos para llevar una alimentación sana, hacer ejercicio, cuidar de su cuerpo, pueden ser algunos de los objetivos. El gran detalle, especialmente a los niños y adolescentes, podría parecerles aburrido. ¿Y qué tal si a la educación le agregamos el humor? Un ambiente alegre y libre de tensiones, una influencia positiva y sensación de seguridad personal son algunos de los beneficios del humor en la vida cotidiana. Ambiente que facilita la introducción de valores,
Pero un buen sentido del humor es una habilidad que los padres deben ayudar a desarrollar desde la infancia, criando no solo a niños más felices, sino que también mejor adaptados y preparados emocionalmente para el mundo de hoy. Te traje 3 tips. Enseña y comparte con los niños lo divertido de la vida diaria. ¿Cómo? Encuentra algo gracioso dentro de la cotidianidad. Enciende su creatividad. Alaba sus ocurrencias y conversa sobre ellas. Desarrollarás su capacidad de expresión. Y tal como Jaimito, tenga a la mano un chiste. Un niño que aprenda con humor no solo será un pequeño feliz, sino que estará empezando un camino a convertirse en un adulto sano y estable. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Subrayábamos la declaración de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien finalmente reconocía que el inicio de esta crisis, el deterioro progresivo de nuestro país, había iniciado en el año 2013, que coincide con el comienzo de la administración de Nicolás Maduro. Hemos estado leyendo en detalle, y yo insisto, recomiendo dar lectura a esta entrevista del general Figuera a The Washington Post. Ellos la publican en español y habla acerca de la influencia del gobierno cubano en la administración de Nicolás Maduro. Incluso asegura que el círculo de seguridad lo forman oficiales cubanos. Habla de las llamadas permanentes de Raúl Castro a Nicolás Maduro. En fin, insisto, recomiendo leer la entrevista. Es solo uno de los elementos que menciona, amén de los vínculos con el Ejército de Liberación Nacional, la actividad de Hezbollah en nuestro país. En fin, este señor habla prácticamente de todo con The Washington Post. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Yo iniciaría acerca de este diagnóstico de Michelle Bachelet. Llamó poderosamente la atención que reconociera el deterioro progresivo de la crisis a partir del inicio de la administración de Nicolás Maduro en 2013, antes de las sanciones, más allá del efecto que estas han tenido a principios de este año. Yo le pedí un comentario al respecto. La escuchamos. Sí, yo creo que las declaraciones apelan a la salida, retirándose del país. El aspecto más relevante es esa frase en la que señalaba condiciones preexistentes, cuando se pronunció diciendo que las sanciones norteamericanas ocasionan daño y ocasionarán daño seguramente, ahora que además están dirigidas expresamente a que los norteamericanos, empresas o individuos, no compren ni vendan petróleo a Venezuela. Eso sí lo vamos a sentir de manera muy clara y visible. El resto de las sanciones han hecho su impacto. Pero la señora Bachelet creo que está cumpliendo con su papel formal en un organismo de la ONU, con todo su proceso, y agregó esa frase de la condición preexistente porque el grupo de especialistas que están en el país, que han estado preparando los 2 informes preliminares previos a su llegada al país y que dieron lugar a aquel pronunciamiento que ella hizo en la Asamblea de la ONU,
verbalmente, claramente indica que ellos comprenden que una situación de deterioro social y de derechos humanos no se produce de la noche a la mañana, sino que son procesos de deterioro que vive la población, que se van creciendo, se van acumulando e incluso solamente se hacen visibles después de meses o años, según de qué problema social o de salud hablemos. Entonces creo que eso ha quedado suficientemente claro. Igual estará claro que a lo largo del tiempo cada vez más el gobierno enfatizará de todas maneras su credo machacante de que las penurias que vivimos en Venezuela son siempre por un agente externo y no por quien gobierna desde hace años de manera creciente y muy dominante, inequívocamente responsable de las condiciones económicas y por lo tanto sociales del país, porque de la economía es que derivan las condiciones sociales de un país. La economía es exactamente la fuente, el reflejo, la muestra del éxito de un gobierno. Nuestra economía ha estado progresivamente más golpeada, incapaz de sostener a toda la población que habita en este país, incapaz de sostener los servicios públicos, incapaz de sostener los sistemas de salud, incapaz de sostener el nivel de empleo desde el propia pequeña taguarita hasta las empresas grandes. Todos están en proceso y en modo de supervivencia desde hace años y no desde hace apenas unos meses. A propósito de este tema de la supervivencia, comentábamos con el resto de nuestros invitados lo que está ocurriendo con la escasez de combustible. Yo le pedía un comentario, un diagnóstico de lo que podemos esperar en el corto y el mediano plazo. Nos decía José Toro Hardy, si las cosas siguen así, probablemente es que se va a paralizar el país con el impacto que esto tiene. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que el gobierno ya hace ya más, si no lo estoy recordando mal, diría que hace 2 o 3 meses al menos, tiene clarísimo que va a racionar el combustible en el país. Lo está haciendo desde hace mucho tiempo en el interior, con estas largas colas, un suministro goteado, y ahora que plenamente, y más aún a partir de julio, se va a sentir con fuerza la ausencia de empresas norteamericanas en el área petrolera, dependemos solamente de lo que se logre hacer a través de Rusia, sus importaciones y sus exportaciones petroleras. No va a haber, y es lo único en lo que yo imagino que el gobierno puede desarrollar alguna destreza, que es en el racionamiento de combustible. Si ese racionamiento inevitable, dado que no logran producir más de 800,000 o quizás dentro de unos meses incluso menos, 800,000 barriles por día, eventualmente podría bajar. Pero el punto es que si no logramos producir más, inevitablemente va a haber una escasez importantísima de combustible y el racionamiento es inevitable y exige que sea muy eficaz. Cuando hablo de eficacia es una apropiada jerarquización del destino del combustible para asegurar el abastecimiento y el tránsito de alimentos, un apropiado abastecimiento de combustible para que las plantas termoeléctricas que producen energía para las empresas de producción en general de la manufactura en Venezuela puedan tener ese suministro. Ese es un racionamiento que ya está en planta. Y además de eso, la eficacia, y ahí está la gran duda, de que logren absolutamente, al menos, interrumpir el contrabando de extracción de combustible hacia los países de la frontera, porque sería realmente vergonzoso que en situaciones que exigen la mejor organización y eficacia no sean
capaces de lograr que las roscas de siempre al menos interrumpan eso o tengan castigos ejemplarizantes para los grandes extractores de combustible hacia la frontera. Sí, yo le diría que vergonzoso es que todavía estemos enviando crudo a la isla de Cuba en estas condiciones y con la tremenda escasez de combustible que hay en nuestro país. Ahora, para cerrar, ¿qué podemos esperar sobre la caída de nuestra economía? Tamara Herrera hace algunas semanas nos hablaba de un cálculo de 25% del PIB este año. Probablemente esto se va a agudizar. ¿Qué puede decirnos? Porque cuando hablamos, en ese momento todavía no estaba en el panorama el impacto de la escasez de combustible. Apenas estaba en esa ecuación la escasez o las fallas eléctricas, el impacto de las fallas eléctricas para entender lo que va a ocurrir con la economía de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Miren, Venezuela tiene tantos factores que oprimen, que aplastan la actividad económica, que es difícil asignarle un peso a cada uno. La economía se ha empequeñecido a lo largo de los últimos 5 años con intensidad. Y dentro de esa economía, ese tejido ya débil, donde todos luchamos por sobrevivir, por mantenernos en nuestros puestos de trabajo, sean formales, sean informales, lograr producir, vender, comerciar, ofrecer, todo eso está dividido. Y sobre ese terreno, a mí me preocupa más que la escasez de combustible, me preocupa más la insistencia de la política de encaje sobre los bancos. Esto es algo que la gente no siente muy cercano, pero es extremadamente grave y está haciendo una contribución a la recesión que es inconmensurable, porque está eliminando, por un lado, la materia prima con la que trabaja la banca, que es el dinero, le prohíbe canalizarlo hacia la economía, hacia las actividades comerciales, y cuando las empresas no pueden, o los individuos no podemos tener financiamiento para nuestro consumo o para nuestras pequeñas reparaciones, e igual las empresas, entonces se produce una interrupción de la cadena de producción, de servicios, y se pierde todavía más empleo. Por lo tanto, aunque estén logrando una menor inflación, resulta que hay menos personas empleadas en cada familia, lo cual hace que se manifieste el problema que estamos viendo de que aparecen productos que antes era imposible verlos, dada su escasez, y de repente aparecen sencillamente porque no están al alcance del poder adquisitivo de las familias. Y estamos hablando de alimentos. Esas dos cosas y ese hundimiento de la economía, no veo signos de que el gobierno lo quiera detener, y es el precio que ha decidido pagar para bajar la inflación de 2 millones a 30.000%. Gracias, Tamara Herrera, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, cierro con un titular. Hoy en la mañana, Iván Simonovich estará en el Congreso de los Estados Unidos en una reunión con senadores y representantes demócratas y republicanos. Desde ya, dijo en su Twitter, estoy trabajando para recuperar cuanto antes la libertad de Venezuela. Nos despedimos y lo hacemos en nombre de todo el equipo. Gracias por acompañarnos. Los dejamos con Por Todos los Medios. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.